Imaginen por un segundo esta escena. Hay una multitud gigantesca reunida en la playa. Es tanta la gente que el orador literalmente tiene que subirse a una barca y sentarse ahí para poder hablarles a todos sin ser aplastado. Pero, y aquí está lo interesante, en lugar de darles un manifiesto político directo o una lista de reglas súper claras, les lanza un océano de metáforas agrícolas y económicas bastante densas. Estamos hablando de semillas, maleza, perlas, redes de pesca. La pregunta obligada es, ¿por qué hacerlo así? Bienvenidos a este análisis del texto, donde vamos a desentrañar la estructura y el verdadero significado detrás de este pasaje tan fascinante. Así que vamos al grano. Y justo esto nos lleva a la tensión central del documento, que se nota desde el minuto 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase, bueno, no es solo un adorno retórico para cerrar el discurso. Es un desafío directo. Nos plantea una duda enorme a cualquiera que esté explorando este texto. ¿Por qué enseñanzas tan profundas, tan vitales, se entregan como si fueran acertijos? Básicamente, es una forma de comunicación que exige que pongamos de nuestra parte, un nivel de atención que va muchísimo más allá de solo escuchar por encima. De hecho, los mismos discípulos dentro de la historia hacen exactamente esta misma pregunta, y la respuesta es reveladora. Resulta que estas parábolas funcionan como una especie de filtro. Miren, por un lado, el texto nos dice que a algunos les es dado a conocer los misterios. Súper bien, ¿no? Pero luego describe a otros que, a pesar de tener la información literalmente frente a sus ojos, viendo no ven, oyendo no oyen. Básicamente, la narrativa afirma que este formato está diseñado para revelar verdades a quienes realmente quieren entender, pero al mismo tiempo oculta esas verdades a los que no tienen la disposición de ir más allá. Para no perdernos en todo este mar de información, vamos a seguir esta estructura. 1. El misterio de las parábolas. 2. La semilla y la tierra. 3. El crecimiento del reino. 4. Un tesoro de gran valor. 5. La separación y juicio final. Y finalmente 6. Sabiduría y el rechazo final. Empecemos de una vez con el número 1. Sección 1. El misterio de las parábolas y el propósito de los enigmas. Vamos a enfocarnos primero en este gran concepto del reino de los cielos. Aquí no se nos presenta como un imperio territorial o una revolución militar inminente, para nada. Más bien, es como un misterio que está ahí, esperando ser descifrado por aquellos que realmente prestan atención. Y es muy curioso ver cómo el relato se apoya muchísimo en textos antiguos para justificar este misterio. Trae a colación una profecía de Isaías, bastante antigua, para explicar esta división intencional entre ver de verdad y estar ciego. Habla de corazones endurecidos, oídos que oyen pesadamente y ojos cerrados. El argumento aquí es que existe una resistencia humana deliberada a entender. Entonces, el formato de parábola entra como la herramienta perfecta para saltarse esa barrera. Pero ojo, solo funciona en aquellos que de verdad desean comprender. Pasemos a la sección 2. La semilla y la tierra, la receptividad y el sembrador. Aquí entramos de lleno al tema de la receptividad, y lo hacemos a través de la metáfora más famosa de todo este pasaje, la parábola del sembrador, donde una misma semilla cae en terrenos súper diferentes. Si decodificamos estos resultados agrícolas, nos topamos con reflexiones humanas bastante profundas. Básicamente hay 4 tipos de terreno, que representan distintas formas de reaccionar a la palabra del reino. Primero, en el camino duro, el mensaje es arrebatado al instante. Luego, en los pedregales, la semilla brota súper rápido con mucho entusiasmo, pero como no tiene raíz, se cae a pedazos con el primer problema. Después tenemos los espinos, donde la ansiedad del día a día y el engaño de la riqueza simplemente asfixian la planta. Pero en la buena tierra, la persona escucha, entiende, y el resultado es increíble porque se multiplica exponencialmente. Entonces, la clave aquí no es la semilla en sí, sino el estado de la mente y el corazón de quien la recibe. Todo depende de eso. Esto nos lleva a la sección 3, el crecimiento del reino y su expansión desproporcionada. Esa receptividad de la buena tierra que acabamos de mencionar nos conecta directamente con cómo este reino crece de una manera casi escandalosa una vez que logra echar raíces. Fíjense en esto. Vemos unos comienzos minúsculos, cosas que casi ni se ven. Un grano de mostaza que el texto describe como la más pequeña de las semillas, o un poquito de levadura que una mujer esconde en un montón de harina. A simple vista, la verdad, no parecen gran cosa. Sin embargo, el contraste al final es total.
esa semillita se vuelve una hortaliza enorme, un árbol donde hasta las aves hacen nido, y esa poca levadura, sin hacer nada de ruido, termina fermentando absolutamente toda la masa. Lo que nos están diciendo es muy claro. No hay que dejarse engañar por los orígenes humildes, porque el alcance del resultado final va a ser masivo, lo va a abarcar todo. Entramos a la sección 4, un tesoro de gran valor, el valor extremo, y aquí el texto da un giro que me parece fascinante. Dejamos atrás el campo y la agricultura y nos metemos de lleno en el mundo de la economía y las transacciones para ilustrar un punto que es vital. Analicemos la secuencia que siguen los protagonistas en las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, porque es súper lógica y contundente. Son 4 pasos. 1. El descubrimiento. 2, y este es el punto clave, el reconocimiento lleno de alegría de que encontraron algo invaluable. 3. Toman la decisión radical de vender absolutamente todo lo que tienen. Y 4. Realizan la compra para amarrar ese premio. Ojo aquí, porque este sacrificio extremo de los bienes terrenales no se plantea como una tragedia o un deber súper pesado. Para nada. Se muestra como una movida económica muy racional e increíblemente feliz frente a un valor muy superior. Sección 5. La separación y el juicio final. La resolución definitiva. Bueno, llegados a este punto, es normal preguntarse, a ver, si este reino crece tan increíblemente y tiene tanto valor, ¿por qué todavía hay cosas malas allá afuera? El texto no evade esto, sino que lo explica como una coexistencia temporal entre lo bueno y lo malo, prometiendo que al final habrá una resolución definitiva. Para entender esto bien, tenemos que definir un término agrícola súper específico, la cizaña. No estamos hablando de un pastito cualquiera que crece por ahí. Es una planta tóxica que en sus primeras etapas imita casi a la perfección al trigo. Literalmente es un engaño visual. Por eso, en la historia, el dueño del campo les dice a sus trabajadores que no la arranquen enseguida. ¿Por qué? Porque si intentan sacar la cizaña antes de tiempo, como las raíces están enredadas, terminarían destruyendo también el trigo genuino. Aquí el punto central es el contraste entre el hoy y el mañana. Hoy lo que vemos es coexistencia. El trigo y la cizaña están ahí, creciendo juntos en el mismo terreno, al igual que una red de pesca saca de todo un poco sin discriminar. Pero el texto nos asegura que esta mezcla tiene fecha de caducidad. Eventualmente llega una separación muy deliberada que se pospone estratégicamente hasta, cito, el fin del siglo. Y un detalle importantísimo. Los que hacen esta clasificación final no son humanos, son ángeles. Ellos son los encargados de apartar lo justo y lanzar lo malo al fuego. Y llegamos a la última parte, la sección 6, sabiduría y el rechazo final, o lo que podríamos llamar la paradoja definitiva. Dejamos el mundo teórico de las parábolas y nos estrellamos con la dura realidad histórica, la reacción de la gente en la ciudad de Nazaret. Pero justo antes de ver ese choque, el texto nos regala una definición brillante de lo que verdaderamente significa entender. Nos dice que un escriba instruido es como un padre de familia que saca de su tesoro tanto cosas nuevas como cosas viejas. Es decir, valida la tradición histórica. La verdadera sabiduría aquí no es descartar el pasado, sino integrar esas profecías milenarias con la revelación fresca que traen las parábolas. No se trata de borrar la historia, sino de completarla. Y eso nos aterriza en el cambio geográfico final, que resulta ser profundamente irónico. El relato se mueve a la propia tierra del orador. Al principio la multitud se queda con la boca abierta por su sabiduría, pero fíjense qué rápido esa admiración se desmorona por culpa de la familiaridad cotidiana. Empiezan a pasar lista, que si el hijo del carpintero, que si María, que si sus hermanos y hermanas. Se clavan tanto en lo ordinario de su origen humano, en lo que ellos ya creían conocer, que el texto dice que se escandalizaban de él. ¿El resultado? Una total falta de milagros en ese lugar simplemente a causa de su incredulidad. Lo cual nos deja con una reflexión bastante fuerte para cerrar. Es la ironía trágica que corona todo este documento. Aunque se les presentan tesoros invaluables, semillas con un potencial inmenso y misterios milenarios, la misma gente de su pueblo se pierde el mensaje por completo. ¿Por qué la familiaridad genera incredulidad? Piénsenlo un momento. Cuando creemos que ya conocemos de sobra los orígenes de algo o alguien, ¿acaso cerramos nuestros propios oídos a la verdad que nos podrían ofrecer? Es un final bastante provocativo para un texto que, de principio a fin, está diseñado precisamente para evaluar quién realmente tiene oídos para oír.